limpia. Voy a presentar el acto y luego tendremos un par de intervenciones de Javier y de Raúl, donde intentaremos explicar cuál ha sido el proceso de un cambio de normativa que ha hecho el Ayuntamiento y que todavía está en proceso ese cambio de normativa. Entonces lo que queremos es informaros, porque pensamos que no ha habido suficiente información por parte del equipo de gobierno y bueno, pensamos que es necesario un cambio de tal magnitud que la ciudadanía se entere y que estemos todos informados, porque además aún queda alguna posibilidad de una participación ciudadana para paralizar ese cambio de normativa. Entonces la plataforma Malpartida Limpia surge por una necesidad de intervención ciudadana ante la imposibilidad de que las herramientas políticas sigan funcionando. Los partidos que ahora mismo están en la oposición han votado en contra de estos cambios de normativa, pero bueno, como están en minoría, pues no hay más alternativa política y ahora ya el siguiente paso que queda es un movimiento ciudadano. Entonces por ese motivo se ha creado esta plataforma limpia que está comenzando. Ahora somos pocas personas, un grupo de unas 40 personas que estamos trabajando en ello, pero que esperamos sumar a lo largo de este mes, que es el mes importante ahora mismo para un proceso de alegaciones que ahora explicarán los compañeros. Entonces esperamos sumar más apoyos a lo largo de este mes. La plataforma Malpartida Limpia surge como movimiento ciudadano. No es un grupo ecologista, estamos acostumbrados a ver que hay plataformas de este tipo que se oponen a la creación de industria, a la creación de proyectos nuevos en los pueblos, y normalmente esas plataformas vienen movidas por urbanistas, ecologistas que vienen a decirnos a la gente de los pueblos lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que respetar el medio. Ese no es el caso aquí. Si veis, aquí estamos vecinos de Malpartida que estamos convencidos de que no es bueno para Malpartida el cambio de normativa que se está haciendo. Entonces no es que venga nadie de fuera a decirnos que no es bueno, sino que somos los propios chinatos los que queremos que se nos explique si es bueno o es malo un cambio de normativa de este tipo y que podamos opinar. Entonces por eso surge esta plataforma y surge desde Malpartida. O sea, creo que eso quede bastante claro, que no hay nadie detrás que no sea de Malpartida ahora mismo, aunque sí que está abierta a que se puedan ir incorporando diferentes colectivos, diferentes asociaciones que apoyen esta iniciativa. También la plataforma Malpartida Limpia tampoco es una plataforma política. Aunque ahora mismo estemos aquí personas que representamos a partidos políticos, pero estamos aquí como ciudadanos y como vecinos de Malpartida. Surge desde los partidos políticos, en cierto modo, pues como una herramienta de transmisión de la información. La información hasta ahora ha sido muy escasa sobre este tema. De hecho, hemos hecho un reparto de folletos por las casas, nos habrá llegado mucho a vuestro domicilio, y hay poca información. La mayoría de la gente no sabía nada, ni de que se ha trabajado en el Ayuntamiento en ese cambio normativo. Entonces, creemos que es nuestra responsabilidad el trasladar la información a los vecinos y luego que cada uno esté a favor o en contra, pero por lo menos que la información llegue. Si hay gente aquí que está a favor, pues incluso nos gustaría escuchar esos argumentos a favor. Entonces, la plataforma Malpartida Limpia, al final somos un grupo de vecinos chinatos para evitar errores que creemos que nos van a perjudicar en nuestra calidad de vida, y no solo a nosotros, sino que es un error este cambio de normativa si se instalan empresas tóxicas en Malpartida. Para nosotros, nuestra calidad de vida, la calidad de vida de nuestros hijos, vamos a hipotecar el futuro de Malpartida con un cambio de normativa de este tipo. También informar que estamos hablando de una decisión muy relevante, la de un cambio de normativa de este tipo, y estamos cansados de que los dirigentes políticos, los gobernantes políticos que toman estas decisiones las tomen a puerta cerrada. Creemos que es necesario un cambio de normativa de este tipo, informar a los vecinos de cuáles son las consecuencias, si tiene ventajas, saber cuáles son las ventajas que tiene la instalación de una empresa de ese tipo aquí, y por eso se ha invitado a participar a toda la población, a todos los que estén a favor o en contra, que vengan aquí a argumentar, debatir. Luego cada vecino tendrá su opinión. El que esté en contra firmará las alegaciones que nosotros hemos preparado, el que esté a favor, pues estará a favor, y si quiere incluso podrá hacer un manifiesto a favor. También creemos que no es posible que un grupo de 6 concejales firmen amparándose en una mayoría de las últimas elecciones, cuando esta es una decisión que no estaba en ninguno de los programas electorales. Entonces no pueden argumentar que tienen una mayoría para hacer este cambio de normativa sin informar, y lo que decía antes, puerta cerrada. Por último, indicar que este acto que tenemos que sea desde el respeto y que no es un acto político, por lo que digo, porque lo que nos vamos a centrar solo en el tema del cambio de normativa subsidiaria que posibilita la instalación de empresas de residuos peligrosos. Por tanto, vamos a ir luego, ahora habrá 2 intervenciones, luego habrá un turno de preguntas, pero por favor que las preguntas solo sean sobre este tema, porque no es un acto político, es un acto sobre la plataforma Malpartida Limpia.
limpia y sobre la posible instalación de empresas de gestión de residuos peligrosos y tóxicos. Entonces, que las preguntas sean sobre ese tipo, sobre ese tema, venga a favor, en contra, estamos abiertos a cualquier tipo de cuestión. Y también que sean desde el respeto, no queremos caer en críticas personales, sino que hablemos un poco de los procedimientos que se han seguido, del cambio de normativa, de si es positivo, de si es negativo, si estamos a favor o en contra, pero siempre desde el respeto a las personas que han tomado esta decisión, que la han votado. Y bueno, sin pediros que después de las intervenciones habrá un turno de preguntas o de sugerencias, pero que sean desde el respeto. Paso la palabra a Javier, que va a hacer, que tiene bastante información de cómo ha sido todo el proceso, y nos explicará un poco cómo se ha llevado a cabo esto dentro del ayuntamiento. Buenas tardes, muchas gracias por acudir. Bien, como queda dicho, han recibido ustedes en sus domicilios un documento informativo y una serie de alegaciones para oponerse a una modificación de una normativa recientemente aprobada el pasado 15 de julio. Aparentemente parece que es una proposición de relanzamiento industrial de la localidad, puesto que parece que se autoriza unas instalaciones industriales, que teóricamente todo viene bien. Una instalación industrial siempre parece que nos atrae por su capacidad de empleo, su capacidad de desarrollo económico, pero esta modificación que se ha presentado el 15 de julio no es algo nuevo, que haya llegado de repente el 15 de julio. Todo este proceso en el que nos encontramos ahora tiene unos antecedentes que yo voy a poner en común, incluso con alguna información que a lo mejor debería de mantener a un cierto margen, pero yo voy a contar todo lo que sabemos desde el principio. En el año 2002, nosotros, en la anterior legislatura, 15 días antes de que se acabara la legislatura, es decir, la anterior administración, todos los concejales de la localidad recibimos un sobre anónimo, así de grande, enorme, en el que se nos decía por parte de una persona que no podía identificarse porque debía de salvaguardar su seguridad, una serie de denuncias del SEPRONA, del Servicio de Protección de la Naturaleza de Extremadura, sobre una empresa. Y en la introducción de esas fotocopias de denuncias hacia esa empresa sobre prácticas ilícitas, se nos advertía a los concejales de que si estábamos enterados de que había una empresa que estaba intentando instalarse en Extremadura y que ya había iniciado los procesos necesarios para obtener las autorizaciones. Concretamente, había elevado a la Dirección General de Medio Ambiente, es decir, a las autoridades autonómicas competentes, para que la actividad de esa empresa fuera autorizada. Claro, cuando los concejales tuvimos conocimiento de esa serie de denuncias del SEPRONA, que voy a resumir brevemente, denuncias por transferir la vía pública residuos biocontaminantes y bioinfecciosos sin las debidas medidas de precaución y de seguridad en la vía pública entre un vehículo u otro. De esas había 2 o 3. También habían hecho inspecciones en la planta que poseen en Plasencia y habían encontrado deficiencias insalvables como grietas en los suelos por donde había escapes y aguas contaminantes, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando quedaban 15 días de legislatura, se nos venía todo encima y no conocíamos realmente que eso estaba sucediendo. Por lo tanto, cuando comenzó la siguiente legislatura, inmediatamente los concejales que habíamos repetido, esto de repetir es muy cansado en este pueblo de concejal, ¿verdad? Pues bien, afortunadamente habíamos concejales que repetíamos y teníamos esa información. Por lo tanto, cuando entró la nueva corporación de mayoría popular, pues pusimos encima de la mesa todas esas cuestiones. Ellos reaccionaron de una manera inmediata y en contra de esa información que teníamos, y entonces nos dispusimos, todo el ayuntamiento en pleno, pues a hacer una serie de alegaciones. Entonces, ese ayuntamiento, el mismo que tenemos hoy, descargó una serie de alegaciones contra porque había abierto un periodo de alegaciones a esa empresa para instalarse. Entonces el ayuntamiento desgranó una serie de contundentes alegaciones que impedían que esa empresa se pudiera instalar en Malpartida. Tales como que la empresa está a 1.590 metros del casco urbano, o a 1.000 incluso de San Salvador, que también es zona residencial. Advertía del impacto que podía suponer en las industrias. Estamos hablando de nuestro propio ayuntamiento, es decir, esto ha salido de nosotros, de los concejales, al principio de la legislatura. Pues además de esa también, se argumentaba de que podría ser un impacto muy negativo a toda la industria incipiente y cada vez más unificada, pues de alojamientos, camping, hoteles y toda la industria, digamos, que se desarrolla con el medio ambiente. También argumentaban, en nuestro propio ayuntamiento
pues que también suponía una amenaza para las actividades que ya estaban instaladas en el polígono industrial Las Pozas, como actividades agroalimentarias, etc. Por cierto que esas empresas se instalaron en ese polígono con la condición expresa en nuestras normas subsidiarias de que ahí no irían ese tipo de empresas, ¿no? Pues bien, de esa manera, entre otras cosas, el Ayuntamiento mandó a la Dirección General de Medio Ambiente todas esas contundentes alegaciones, además de una súper importante, y es que nuestra normativa local prohíbe la instalación de este tipo de instalaciones en los polígonos industriales. Además de esas argumentaciones, pues hubo argumentaciones de carácter medioambiental de otros organismos muy importantes y organizaciones que sí sabían lo que estaba sucediendo aquí y nosotros no, y entonces alegaban cosas tan contundentes también como, por ejemplo, pues además de que ciertamente pues, que el núcleo de Malpartida de Plasencia está a menos de 2.000 metros, argumentaron el impacto gravísimo que podía suponer a los espacios Red Natura 2000, zona de especial protección de aves, lugar de interés comunitario de arroyos Barbón y Calzones, en suma, que se iba a instalar esa empresa en un cauce que está en el corazón de una zona muy protegida y muy respetada y muy controlada, y además que es cauce del Parque Nacional de Monfragüe. Pues bien, con todas esas alegaciones, las de las organizaciones y las del Ayuntamiento nuestro propio, el mismo que ahora, pues la Dirección General de Medio Ambiente desestimó que esa empresa se pudiera instalar. Por lo tanto, pensábamos en ese momento que todo había terminado felizmente para esta localidad. Pero claro, hay cosas muy raras. Entonces, el año pasado, en el 2013, este alcalde propone que va a modificar esa normativa. Una normativa que prohíbe expresamente la instalación de actividades de residuos, etcétera, etcétera, pues propone un cambio de normativa. Un cambio de normativa pues que viene a adecuarse un poco pues, a la actividad de esa empresa. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende que un mismo ayuntamiento que al principio de su legislatura ha cerrado todas las puertas a este tipo de instalaciones y luego 2 años después trae lo contrario? Y además, ¿cómo es que además adecua esa normativa a una nueva descripción de actividades de esa empresa? Porque la empresa, al haber denegado su autorización por las autoridades medioambientales, y como ya de alguna manera el ayuntamiento, voy a poner entre comillas, ya era amigo, no sé por qué, pues ellos modificaron y puedo decir claramente que la normativa y el articulado que se ha aprobado el 15 de julio se adecua perfectamente a la actividad de esta empresa. La actividad de esta empresa, por otra parte, nos parece, claro, por el parte del ayuntamiento se da cuenta de que son empresas que es bueno, pero si vemos realmente las actividades de la empresa son realmente preocupantes. Entonces ahí lo que tenemos son procesos de trituración, lavado, grandes cantidades de masas de agua utilizadas para descontaminar plásticos, textiles, vidrio y metales provenientes de todo tipo de contaminaciones. El listado de contaminantes es exhaustivo. Bueno, yo tengo aquí, ocupa 15 hojas por las 2 caras, todo tipo de sustancias. Pues bien, es lo que no terminamos de comprender. Es por eso que nosotros hemos iniciado hemos hecho esta iniciativa, sobre todo, fundamentalmente, porque el Ayuntamiento ha aprobado una aprobación inicial de este articulado. Es decir, no tenemos nada perdido y nada ganado. La aprobación de este artículo, realizada el 15 de julio por este Ayuntamiento, va a llevar un trámite y un proceso que puede tardar 2 meses, porque se tiene que ver en otros organismos. Y si se aprueba, va a seguir para adelante. Pero sí es verdad que si hay una oposición importante por parte de los ciudadanos, pues esto se puede mediatizar y se puede cambiar de dirección. Porque de igual manera que pensamos que la dirección de esto ha cambiado por no sabemos qué, ¿por qué cambia esta circunstancia? Tenemos muchos indicios. Naturalmente no tienen valor testimonio, no tienen valor probatorio, pero es evidente que un cambio de esa magnitud responde a intereses que no son los de la localidad. Porque si hubieran sido intereses de la localidad, el gobierno mismo habría sido el primero que lo habría pues, convocado a todos los ciudadanos para publicitarlo, igual que ha hecho en otras ocasiones. Nosotros venimos oyendo sobre este asunto en el ayuntamiento por parte del alcalde y de su gobierno, su intención de... En ningún momento nos han propuesto ninguna creación de empleo. Absolutamente no hay ningún compromiso de empleo. No ahora, sino antes también, cuando la empresa presentó un proyecto de instalación, no había ninguna creación de empleo. Hay muchos detalles que no me gustaría, muchísimos detalles sobre este asunto, pero hay algunas cosas que sí que pueden confundirnos. Probablemente pues, el equipo de gobierno reaccione después de esto para sacar un documento en el que explique su decisión, ¿no? Sobre este asunto hay algunas ideas que se han lanzado por parte del gobierno que son un tanto retorcidas, en el sentido de que ellos están aprobando una normativa
para que las empresas estas de residuos se instalen en los polígonos industriales, porque resulta que nuestra normativa, y eso es cierto, lo que permite es que se pudieran instalar en cualquier lugar del término municipal. Entonces el alcalde, el gobierno está utilizando de que lo que están haciendo ellos es precisamente impedir que estas empresas se instalen fuera de los polígonos industriales, y lo que hacen ellos es instalar en los polígonos industriales. Es un razonamiento realmente retorcido, porque lo que hay que hacer es realmente prohibirlo en todos los lugares. El hecho de que efectivamente nuestras normas subsidiarias tienen esa pequeña grieta de que es que resulta, pero ¿qué alcalde loco sería el que autorizaría la instalación de una empresa de este tipo fuera de los polígonos industriales? Es absurdo. Probablemente les digo esto porque probablemente el documento que veamos próximamente utilice ese argumento. Digo para que estén ustedes preparados. ¿Y qué significa? Significa simplemente eso, que es un argumento, yo creo, un tanto torticero. Vienen a salvarnos autorizando la instalación de estas empresas, no tiene sentido, ¿no? Bueno. Bien, buenas noches. En primer lugar, quería dar las gracias a todos por tener y ceder parte de vuestro tiempo a estar aquí y a escucharnos. Yo la verdad es que, como bien han dicho los demás, estamos aquí porque esto nos concierne a todos como vecinos de este pueblo. Y en segundo lugar también un poco bajo la responsabilidad del cargo que conllevo de concejal en el ayuntamiento y del deber que tenemos a informar a los vecinos. Como ya he dicho, en el pleno que se celebró en septiembre de 2013, donde se presentó la primera modificación de la dichosa norma, pues acto después tuvimos un encuentro, tanto Izquierda Unida como PSOE, pues el de juntarnos y decidir qué hacer ante este hecho. Pues por el otoño tuvimos una primera reunión y lo que decidimos, el primer acuerdo al que llegamos es que esto no se debería de politizar, que teníamos la necesidad de crear algo que fuera ajeno a los partidos, algo que involucrara a todo el pueblo en general. Y entonces establecimos que habría un periodo de alegaciones y a ese punto estamos aquí. Ha habido gente que nos ha preguntado que por qué no hemos informado antes. Pues bien, corríamos el problema de que desde que empezó el proceso hasta ahora, que han transcurrido prácticamente 11 meses, pues quemáramos un poco el proceso, porque si hace 11 meses hubiéramos empezado a la gente a quitarla y a que estuviera con nosotros, correremos el peligro que ahora, que es cuando hay que hacer frente a esto, pues la gente pasara un poco del tema. Y bueno, eso es un poco también la necesidad de crear, como ha explicado David, lo que es Malpartida Limpia, que es algo que queremos que englobe a todo el mundo. La norma subsidiaria en sí, lo voy a explicar un poco para que lo entendamos, porque algunos a lo mejor ahora les empieza a sonar más que antes. Hay que empezar por parte de la ley del suelo. La ley del suelo, para quien no esté muy puesto en ello, es, digamos, que es como el catecismo del suelo. Es la ley que regula el suelo en toda Extremadura. Y la norma subsidiaria en sí es el reglamento que regula las necesidades de cada municipio. Es decir, yo me voy a hacer una casa y esa norma subsidiaria me dice si esa casa la puedo hacer de 2 plantas, de 3 plantas, con jardín adelante, atrás, en fin, las diferentes maneras de que tenemos cada pueblo, por la orografía o por lo que sea, de cómo podemos hacerla. La norma que hoy han modificado, la 6.4.6, se refiere a lo que es el uso industrial, ¿sabes? Contiene 5 categorías. La categoría A viene a referirse al suelo, a las industrias no compatibles con el municipio. En ellas podríamos encontrar industrias de tipo, pues, una refinería de petróleo. Sería imposible aquí implantar una refinería de petróleo. O una central térmica. La categoría D nos dice el uso no compatible con el medio urbano, que corresponde a usos industriales que deben ubicarse en áreas específicas, fuera del perímetro delimitado por el suelo urbano, incluidos los polígonos industriales. Muy bien, en ese tipo de categoría podríamos encontrar instalaciones de energía eólica, como bien hemos escuchado esto de los molinos, del Cerro Canalizo y tal. Pues ese tipo de industria sería la que se podría utilizar ahí. La industria de la categoría C, que es a la que se refiere la norma, la voy a dejar un poco para el final, para explicarla. Luego tendríamos el apartado D, que diría de talleres artesanales y pequeña industria, que es lo que conocemos como, por ejemplo, la cerrajería
albañilería, las carpinterías metálicas que hay aquí en el pueblo, los talleres artesanales, en fin, todo ese tipo de establecimientos, la cristalería, y luego quedaría la categoría E, que es la que se refiere a talleres y mantenimiento de reparación del automóvil, que son los talleres de automóviles y los lavados y engrases. Y la categoría C, que es la que donde se adecua la norma esta que nos quieren poner, pues es la de industrial y almacenamiento en general. La norma esta ya en sí contempla un abanico muy amplio para que las empresas se puedan instalar en este pueblo, porque hay 18 puntos que se pueden instalar de diversos tipos de empresas en nuestros polígonos, desde bien a empresas de carpintería de madera, de árido, en fin, un montón de ellas. No voy a decir todas porque tampoco me quiero explayar mucho por no aburriros mucho. Y luego, en lo que se refiere al punto 19, que es lo que quieren modificar, pues dice, gestión de toda clase de residuos no radioactivos, incluyendo únicamente la recepción, clasificación, almacenamiento temporal o valorización, con posterior traslado de los mismos sin incluir su eliminación. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues, así a grosso modo decimos, bueno, pues hay una recepción, nosotros tenemos una nave y recibimos los residuos, los clasificamos, ponemos estos aquí, estos allí, pues según su origen, sea vidrio, sea plástico, sea biosanitario, de animal, y luego tenemos un almacenamiento temporal hasta que vienen a recogerlo. Pero entra dentro la palabra valorización, y la palabra valorización quiere decir que hay un proceso por el cual los residuos que entran tienen que ser otra vez tratados para los que se puedan recuperar otra vez para su posterior uso. No sé si me entendéis un poco, es decir, el reciclado de esos productos, de esos residuos. Entonces eso conlleva una serie de procesos, y es ahí donde entran, que no es solo un almacenamiento, porque vosotros pensáis que esto fuese una nave, porque a lo mejor no lo pueden explicar aquí, y dicen, no, esto va a ser una nave que vienen aquí los bidones, los dejamos y luego viene otro camión y se lo lleva. Para nada de eso. Eso para nada, porque la ley obliga a la valorización. La ley entiende por valorización que es todo procedimiento que permite el aprovechamiento, como he dicho antes, de los recursos, el residuo, sin poner en peligro, claro, faltaría más, pues la salud y el medio ambiente. Y en fin, eso es un poco a lo que se refiere lo que es la norma subsidiaria en ese punto. Yo pienso que esto es una responsabilidad de todo el mundo y que nosotros aquí solo somos una simple bisagra que queremos hacer que vosotros hagáis aquí de correa transmisora, es decir, que vosotros habléis con la gente, comentéis lo que ha sido aquí, animéis a la gente a recoger y lo expliquéis. Sin vosotros esto no va a ser nada, se quedará en nada y en nada se quedará y vendrán aquí, nos pondrán la fábrica y al final, pues bueno, nos acabaremos arrepintiendo. Y ahora, pues, es cuando podemos hacer algo, porque yo creo que, aparte de las alegaciones en sí, como están redactadas, si recogemos un número, como han dicho antes, elevado de firmas, pueden ser que se lo piensen. Porque esto no se trata de una decisión solo de su alcalde, se trata de su alcalde y de sus concejales. O sea, que no es una decisión solo que levante la mano uno, sino que para ello la tienen que aprobar todo. Y en eso estamos. No tengo nada más que... Sí, ponemos una chica más, para que nos veamos más información. Para que veamos un poquito también hasta qué nivel de incoherencia es esta proposición. Pensar que los procesos de descontaminación que lleva esta empresa son los mismos que está realizando en la planta de Plasencia, y viendo la autorización ambiental que les han concedido en 2012, pues vemos que son unos procedimientos en los que hay grandes balsas de lavado, de creación de lodos, de aguas cáusticas, almacenamiento en grandes frigoríficos y en el exterior de materiales muy contaminantes que se van almacenando y que en función de la capacidad de la empresa para irlos sacando los irá sacando, y en función de cómo vaya la cosa pues irán ahí quedando ya almacenados. Todos conocemos que por supuesto producimos demasiados desechos y no tenemos forma de deshacernos de ellos. Entonces eso se puede convertir en un almacenamiento bastante peligroso en cuanto a eso. Entonces, bueno, no sé, alguna cosa más. Si usted quiere hacer alguna pregunta sobre... Sí, perdón. Sí, ¿se oye? No. ¿No se oye? Ahora se oye. Perdón. Al hilo, disculpadme, al hilo. Porque son tantos papeles, entonces os quería explicar lo siguiente. Hay grandes cantidades de agua que se
se van a utilizar en lavar esos productos contaminados. Primero se trituran, se hacen trocitos y pasa gran cantidad de agua sobre ellos, luego se compactan y no se mezclan allí. Incluso en el exterior, con emisiones a la atmósfera y de ese tipo de emisiones. Y entonces, el polígono industrial donde se quiere colocar, claro, se va a gastar muchísima agua y va contaminada. Ese polígono industrial no está preparado para esa industria. El polígono industrial ese, cuando se construyó, tiene simplemente una balsa de decantación. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las empresas que hay instaladas, las aguas que producen esas industrias van a un depósito, cae por arriba, lo que lleve cae abajo al fondo, luego se recoge, pero el agua sale igual que entra. Y esto sería insostenible, esto sería absolutamente una aberración, porque primero, autorizamos a la empresa que se instale y no tenemos los medios, ¿y qué preparamos aquí? ¿Qué preparamos aquí? ¿Qué le dejamos a los ayuntamientos del futuro y a los alcaldes del futuro? ¿Pelearse con todas las instituciones para que luego hagan una superinversión para que esa empresa que consume grandes cantidades de agua y expulsa grandes cantidades de agua contaminada vaya a dónde? Porque a la depuradora que acaban de inaugurar no va. Eso es para aguas residuales ciudadanas. Entonces, aquí se está poniendo el carro delante de los bueyes y estamos corriendo a autorizar algo porque alguien nos está apretando desde algún lugar, pero no estamos evaluando las consecuencias que va a tener esto. No solamente las de los perjuicios medioambientales y socioeconómicos en el territorio, sino también incluso las cargas que va a suponer económicamente para este municipio si esa empresa se instala ahí. Porque cuando se instale, ¿vas tú a mandar al municipal allí a qué? ¿A qué vas a mandarle? ¿Cuál va a ser la fuerza entonces? ¿Tú vas a cerrar una empresa de esas, un ayuntamiento? No, hombre. Estamos viendo en otros lugares de España plataformas de la misma característica y vemos allá agrupados a vecinos, asociaciones. En Valencia pueden echar ustedes un vistazo, y en Benavente, pero sobre todo en ¿cómo se llama? Posta de Valencia. Bueno, ahí esta empresa también quiere colocar, junto con otro socio, una instalación similar y bueno, de momento, pero si ustedes teclean y buscan, pues verán un montón de ciudadanos en un montón de localidades que después de que se lo han instalado ya están perdidos. Ya pueden crear plataformas, ya se pueden tirar los pelos, que luego esas instalaciones son muy difíciles de mover y sus perjuicios son enormes. Eso es lo que quería decir. Vale, antes de abrir el turno de preguntas, os cuento un poco cuál va a ser el procedimiento que como plataforma se va a seguir. Os hemos repartido alegaciones por casi todas las casas del pueblo, entonces esas alegaciones se pueden entregar aquí firmadas, se pueden llevar también personalmente al ayuntamiento. Es un modelo de alegación que hemos hecho nosotros con la información que tenemos. No quita que si alguien tiene más información pueda hacer una alegación más amplia o una alegación con otros argumentos. Esa es una básica con bastante fundamentación, pues para que las personas sea más sencillo llevarla. Estas alegaciones tienen que contestarse por parte del gobierno local, entonces pensamos que si logramos un gran número de alegaciones tendrán que volver a votar en pleno, y hasta ahora ellos han votado pues en un pleno normal, en un pleno delante de otros 5 concejales más ellos y 7 u 8 vecinos. Si en el siguiente pleno conseguimos que tengan que votar ante 1000 alegaciones y una presión popular fuerte en el pleno, pues bueno, van a tener que demostrar si realmente están a favor cuando hay una presión popular en contra de ellos. Entonces, hay herramientas todavía para parar esto, pero tiene que ser con presión ciudadana. Entonces, ese es un poco el camino. Nosotros vamos a recoger alegaciones, también recogeremos alegaciones a partir del sábado en San Gregorio, los sábados y los miércoles, ¿no? Sábados de 10 a 12, los sábados y los miércoles en San Gregorio. Entonces, todas las que tenéis en casa, pues si no las habéis traído, las podéis entregar en San Gregorio. También se pueden llevar directamente al ayuntamiento. También se pueden entregar en la sede del PSOE en la calle Ancha, que hay un buzón allí para poder entregarla. Entonces, que bueno, tenemos un plazo limitado hasta el 20 de agosto. Hasta el 29. 29 o 28. Sí, hasta el viernes. Hasta un viernes, el último viernes de agosto. Entonces, hay tiempo para entregarla. Si alguien no tiene, pues en San Gregorio tendremos, esos días que vamos a estar allí, entonces se puede ir pidiendo más alegaciones, aunque no la hayan llevado a su casa o si tenéis familiares. También no es necesario ser vecino, estar empadronado en Malpartida, pueden firmar personas que no están de Malpartida, también pueden firmar entidades, es decir, entidades deportivas, entidades ecologistas, asociaciones, bueno, que también si conocéis o estáis metidos en alguna entidad que pueda respaldar como entidad social, pues es un apoyo extra, no solo ya son vecinos de Malpartida, sino que cuantas más sean, mejor. Y ahora pues abrimos un turno de preguntas, también si alguien tiene información